y vamos a analizar la Ley 348. Garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Y para ello se encuentra presente en esta oportunidad Heidi Gil en representación de Mujeres Creando. Le agradecemos que esté esta noche junto a nosotros y reiteramos el tema que vamos a tratar. Ley 348. Garantiza a las mujeres una vida libre sin violencia. Es la consulta que planteamos en esta oportunidad. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecido, Heidi. Muchísimas gracias por la gentileza al visitarnos. A ver, yo quisiera que primero demos una mirada general a lo que era esa norma antes de que se proponga, por lo menos sigue vigente antes de que se hagan las modificaciones, se las apruebe. Pero ¿qué es lo que propone la norma primigeniamente, la 348? Bueno, el 2013, cuando se ha promulgado esta ley 348, y es una crítica que ya habíamos hecho en su momento, no había tiempo, no ha habido tiempo para la vacatio legis. Es decir, que se ha promulgado la ley y ese momento tenía que entrar en vigencia. ¿Y qué ha pasado? Ha habido una confusión. ¿Qué procesos iban a continuar con la 1674? ¿Cuáles iban a comenzar con la 348? Desde ahí ha empezado mal. Posteriormente, otra crítica que hemos visto y que iba a ocasionar los problemas que ahora está ocasionando era el artículo 5. Esta ley decía que la ley protege, la 348 garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, pero en el artículo 5 ponía y cualquier integrante de la familia independientemente de su género. ¿Qué ha pasado con este artículo? Muchos hombres, y tenemos casos en Mujeres Creando, casos extremos en que los hombres han utilizado la misma ley 348 en contra de las mujeres que alguna vez les han denunciado. Tenemos casos de mujeres con detenciones domiciliarias con la ley 348, su agresor constituido en víctima. Ese era el error más grande de esta ley. Y cuando en algún momento hemos cuestionado esto, nos han dicho, pero ¿por qué a los hombres también son víctimas de violencia y demás? El espíritu de esta ley seguía los lineamientos de la CEDAW y Belén do Pará, dos convenciones grandes que señalaban que las mujeres, por su condición de mujer, son víctimas de discriminación. Y esta discriminación también es violencia. Por eso es que decíamos que solo mujeres y niñas, niños y adolescentes tendrían que ser sujetos de protección de esta ley. Y luego esta ley se ha adecuado a la 1970, que es el Código de Procedimiento Penal, y es demasiado larga. Demasiadas pruebas. Con esta ley, ¿qué han dicho a las víctimas? Tienen que probar que son víctimas, no solo con una prueba, 2, 3 valoraciones, pericias, testigos, ITOs, 6 meses de pruebas para obtener una sanción. Y esa sanción que era de 2 a 4 años. Nadie no casi siquiera. No. ¿Y qué ha ocasionado esto? Lo que habíamos dicho en su momento y lo que está sucediendo a la fecha. Muchas víctimas de violencia han abandonado sus casos, han vuelto con sus agresores. ¿Por qué? Porque esta ley ha prometido mucho y en la realidad no ha cumplido esas promesas. Las medidas de protección, que dice un avance de la ley 348, es verdad, hay medidas de protección, garantías, alejamiento y demás, pero si no se cumple, ¿qué sanción hay para el agresor? No hay ninguna sanción. Por lo tanto, las garantías es la firma de un papel, un saludo a la bandera, nada más. Esas eran las críticas que hemos hecho con la 348 y el hecho de que no sea inmediata, no tenga la celeridad, la inmediatez, el hecho de que la víctima obtenga una respuesta rápida, se la proteja contra su agresor en el momento. Eso es lo que no ha pasado y está dando pie a lo que ahora se llama
esta violencia que está acabando con con la vida de varias mujeres. Desenfrenada, ¿no? Que además ahora en este último tiempo se ha visibilizado fuertemente, ¿no? Ahora, Heidi, recientemente han presentado un proyecto para hacer algunas modificaciones a esta ley. Entiendo que ha podido dar una miradita a este tema, sí, pero de todas maneras, a ver, en el espíritu general mantiene algunas cosas que se están modificando que pudieran ser eventualmente interesantes, que pudieran ser un avance. Por lo que he visto hasta ahora, ya hay un avance. Se está mencionando ya más específicamente la CEDAW, Belén do Pará, y el hecho de que las mujeres son sujetos de protección. Y eso es lo que debería ser desde el principio. El tema de los plazos no se está cambiando mucho y esto es seguir en lo mismo. ¿Por qué tiene que ser tan largo el procedimiento para un hecho de violencia que necesita una reacción inmediata? ¿Por qué? Porque la víctima, a diferencia de otros delitos comunes, la víctima vive pues con su agresor. Claro. Tiene una relación con su agresor. Por eso la separación debe ser inmediata. La separación del agresor con la víctima, no separación de esposos. Ahí no hay violencia, ¿no es cierto? Otra cosa que he visto, el tema de la conciliación, el artículo 46. Ya no va a existir el tema de conciliación. Y eso era también algo que no es solo conciliación, va más allá. La 1970, ¿qué nos dice? Puede haber la extinción de un proceso por conciliación y se extingue un proceso cuando es de escasa relevancia. Eso nos dice la ley 1970, es decir, el Código de Procedimiento Penal. Y al existir conciliación en violencia, ¿qué nos está diciendo el Estado? Que la violencia es de escasa relevancia. Por eso es importante el cambio de que no exista este tema de la conciliación. Es verdad, hoy en día muchas víctimas concilian. ¿Por qué? Porque están cansadas de su proceso de mantener, porque también se les dice, si dejas tu proceso se va a invertir y tú vas a ser la que va a entrar a la cárcel. Y por eso, con todo el dolor de su corazón, continúan. Pero si esta ley fuera corta, sí, fuera rápida, las víctimas no irían a una conciliación, no pedirían acabar el proceso con solo garantías. Por eso es que esto no son temas específicos, sino son errores que se está arrastrando desde el 2013 y que está llevando a esto. La 1443 es otra ley, la 1173 otra ley que trataba de reforzar la 348. Por ejemplo, la 1173 ha señalado va a fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué ha dicho esta ley? Solo 6 meses pueden estar detenidos los agresores, el fiscal tiene que dar un plazo, no puede ir más allá, con la idea de que estos 6 meses van a hacer que no haya retardación de justicia. Y eso supuestamente para fortalecer la lucha de la violencia contra la violencia hacia las mujeres. Pero ¿qué ha ocasionado? Que a los 6 meses violadores, feminicidas, agresores salgan en libertad y escapen. Mientras no termine el juicio, porque los juicios, más o menos en la experiencia que tiene Heidi, ¿cuánto dura uno de estos juicios, de estos procedimientos? La ley dice no puede durar más de 3 años, pero en la realidad 5 años, 6 años por las apelaciones. Por las apelaciones. Ahora, ¿esta nueva norma no corrige ese aspecto? No, no está corrigiendo, y la 1443, esta ley de fortalecimiento y demás, sí, ha corregido algunos aspectos, pero se ha olvidado de otros muy importantes, que también ya lo hemos dicho. Por ejemplo, un feminicida que está en libertad, un violador que está en libertad, es sentenciado. Le sentencian y si está en libertad por una cesación que ha obtenido, se va a su casa y apela, se va a Sucre su apelación y todo ese tiempo está en libertad. ¿Por qué no retrocedemos y deja de ser tan garantista nuestra ley para los agresores y empieza a ser garantista para las víctimas? Y un sentenciado, cuando reciba su sentencia, empiece a cumplir esa sentencia. Luego las apelaciones que resuelvan
que resuelvan, porque se entiende que los jueces no son tan, no sé, no son tan tontos como para sentenciar a un inocente. Para eso es un juicio. Es otro error que en la 1443 no ha habido. Esta sentencia y cumplimiento inmediato y no esperar a las apelaciones. Ahora, Heidi, en su entender, las modificaciones que se están planteando, si bien tienen un avance, no es el suficiente. Mujeres Creando ha dicho y ha sostenido de principio, la violencia contra las mujeres es un tema de Estado, es estructural, no es un hecho aislado de un hombre que agrede a su mujer y tiene que seguir un proceso, gana su proceso y ya. No, la violencia es un tema de nuestro gobierno, de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestra mentalidad machista. Desde ahí tendría que empezar a cambiarse la idea de que las mujeres, por ejemplo, víctimas de violación, no son un pedazo de carne o un pedazo de papel higiénico que están ahí en el momento que el agresor decide tener relaciones. Eso es lo que tiene que empezar estructuralmente a cambiar. Consideramos que una ley, otra ley, no va a cambiar eso. Desde la cabeza tiene que empezar a cambiar. Tenemos casos en Mujeres Creando de varios políticos, expolíticos, que son agresores de sus mujeres y por el tema de la corrupción también, ese caso queda en nada. Por eso decimos, si el Estado da esa idea de que la violencia sí se está luchando, pero no se materializa, la violencia va a continuar. Porque el mensaje que se está dando al agresor, sí te van a procesar, pero al final va a quedar en nada esto. Así que continúa agrediendo. Al feminicida, sí vas a entrar a la cárcel con una sentencia, pero por debajo un juez corrupto te va a sacar y puedes seguir cometiendo delitos. Ese mensaje es el que tiene que acabar. ¿Ustedes han participado de las negociaciones o las consultas para porque tenemos entendido que por lo menos a nivel del legislativo se habrían hecho consultas a algunos actores? ¿Ustedes han sido convocados, han podido participar de estos proyectos o reflexionar con la gente que elabora estos proyectos? No, no nos han convocado, no hemos participado, pero cuando se ha empezado a hablar de la modificación de la 348 del 2020, tengo entendido, a finales del 2020-21, ha sido Mujeres Creando quien ha propuesto y ha enviado el anteproyecto, el proyecto, con las críticas y sugerencias de esta ley. El ministro de Justicia ha dicho que se va a tomar en cuenta. Y por lo que he revisado en este nuevo proyecto, algunas de nuestras propuestas están plasmadas. Por ejemplo, el hecho de que solo mujeres tienen que ser protegidas con la ley. Para que hombres víctimas de violencia procesen a sus agresores o agresoras, existe el Código Penal. Lesiones leves, graves, gravísimas, amenazas, injurias, calumnias. Pero violencia tiene que ser solo para las mujeres, Ley 348. Otra propuesta también que no estoy viendo era la que más debate ha causado. ¿Qué decía Mujeres Creando en cuanto a la Ley 348? Esta ley es muy larga, el procedimiento es muy largo. Pónganse, una víctima de violencia denuncia, le asignan un fiscal, un investigador, tiene que declarar, ir al lugar de los hechos, traer testigos, hacer valoraciones, declarar su agresor, hay imputación, este plazo de 20 a 60 días. De la imputación hasta el juicio es 6 meses. Y el juicio, bueno, será, si tiene suerte, unos 2, 3 meses, no sé. Pero decía, tan largo el proceso, tan largo, aquí puede haber medidas de protección, pero si no se cumplen, ¿qué pasa? Inicia otro proceso por nueva agresión.
porque si esa nueva agresión se ponía aquí, se diluía esa nueva agresión y solo se investigaba la primigenia. Complejo el proceso. Y una mujer en situación de violencia no puede entender la complejidad de ese proceso. Nosotras habíamos dicho, tiene que haber una instancia. Cuando la violencia está comenzando dentro de esta relación, esa instancia que ponga un alto rápido. Y poníamos en el ejemplo de la antigua ley 1674 que los jueces de familia en un hecho de violencia llamaban a audiencia y en 24 horas ordenaban ya medidas de protección, sanción y demás en una sola audiencia. ¿Por qué no algunos procesos se hacen con esta vía rápida? Nos decían, no puede volver a ser de familia y penal la violencia, ya, pero materia penal que tenga fiscales de solución temprana, cuando la violencia está empezando, porque eso es prevención. Esa prevención necesitamos. Una mujer víctima de violencia denuncia a su agresor, se le llama audiencia, se resuelve en esa audiencia, para que no vaya más allá y para que esa violencia no se convierta en un feminicidio. Claro. Eso es lo que nosotras creíamos que era lo conveniente, esta vía rápida y para las víctimas mismas que eligen, la otra vía larga, todo el procedimiento. Y más que todo feminicidios, violaciones, abusos sexuales, el procedimiento normal. ¿Tiene que seguirse? Sí, pero violencia necesita una acción rápida. Heidi, muchísimas gracias por hacernos entender estos temas. Vamos a, en todo caso, agendar más charlas para poder ir entendiendo y desmenuzando los pormenores de lo que significa este intento de modificación de esta norma. Gracias por la cobertura y sí, es importante. Y a modo de despedida, ya hemos dicho a muchas mujeres y lo decimos a diario, no esperemos que la ley solucione el problema de violencia, está en nuestras manos. Pasa algo, hay que tomar acciones. No pegar a tu agresor, separarte de él, salir de ahí, rescatar a tus hijos, irte del lugar. No esperes que la ley lo resuelva todo porque no lo va a hacer. Así que a manera de consejo a las mujeres en situación de violencia, hagan algo antes de que se tenga que lamentar un feminicidio. Gracias, Heidi, otra vez. Gracias. Henry, contigo. Televisión para ti.